35 millones. Piénsenlo un segundo. Esa es la cantidad de personas en México que en algún momento de su vida han enfrentado un episodio depresivo. Es un número enorme, o sea, realmente abrumador. Sí, totalmente. Digo, es como si la población entera de un país europeo, de pronto, perdiera la capacidad biológica de sentir esperanza. Y bueno, ese es solo uno de los datos que tenemos sobre la mesa hoy. Así que, qué gusto dar la bienvenida a nuestra comunidad de curiosos a una nueva exploración a fondo. Un placer estar aquí, de verdad. Hoy, nuestra misión es desmitificar, entender y, sobre todo, quitarle el estigma a la salud mental. Nos vamos a enfocar en dos gigantes que caminan entre nosotros todos los días, que son la ansiedad y la depresión. Exacto, que son temas súper presentes, ¿no? Sí, y para lograrlo, pues nos vamos a sumergir en reportes de la Organización Mundial de la Salud, investigaciones de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y, claro, datos de la Secretaría de Salud. Todo esto para entender no solo qué nos pasa, sino exactamente cómo y por qué nos pasa. Y fíjate, es un privilegio estar aquí para desmenuzar esta información tan vital, porque como bien lo indican esas cifras que dabas, este tema no es algo lejano, no le pasa solo a los demás, vaya, es una realidad palpable en las oficinas, en los hogares, en las escuelas. Claro, está en todos lados. Sí, y para dimensionar el tamaño del reto, el reporte de la OMS nos arroja un dato que sirve como punto de partida. A raíz de la pandemia de 2020, las condiciones de ansiedad y depresión aumentaron un 25% a nivel global. ¡Wow! ¿25%? Ajá, es un salto evolutivamente rarísimo en tan poco tiempo. Y, a ver, ese salto nos obliga a preguntar qué cambió, ¿no? Porque, la biología humana no mutó en 3 años. Leyendo todos estos documentos, queda clarísimo que lo que se rompió fue la predictibilidad de nuestro entorno. Totalmente de acuerdo. La incertidumbre jugó un papel enorme. Exacto. Y para empezar a entender esto sin usar jerga médica, me gustaría que planteemos una imagen. Siempre se ha dicho que la salud mental es como el motor de un coche que necesita mantenimiento. Pero siendo honestos, esa metáfora se queda un poco corta, creo yo. Sí, la verdad es que es mucho más complejo que eso. Sí. Leyendo a fondo cómo funciona el cerebro, creo que se parece más a un sistema de seguridad. O sea, de alta tecnología. Órale, me interesa mucho esa perspectiva. ¿Cómo funcionaría esa analogía aplicada a lo que ocurre biológicamente? Pues, haz de cuenta, pensemos en la ansiedad como un sistema de alarma perimetral en una casa. Está diseñado para salvarnos la vida si entra un intruso. Pero por una falla en la programación, de pronto los sensores se vuelven tan sensibles que la alarma se dispara a todo volumen. Claro, con luces y toda la cosa. Exacto, con luces rojas y sirenas y todo esto, solo porque una hoja seca cayó en el jardín. O sea, el sistema gasta una cantidad de energía brutal preparándose para una invasión que no existe. Es así como funciona la ansiedad a nivel fisiológico. Híjole, es una descripción asombrosamente precisa de lo que ocurre en el cerebro, de verdad. Para explicar el cómo, tenemos que mirar a una pequeña estructura cerebral llamada amígdala. Es nuestro centro de detección de amenazas, algo que heredamos de nuestros antepasados cazadores-recolectores. Ah, ok, la amígdala. Sí, cuando la amígdala detecta peligro, secuestra al resto del cerebro, literalmente apaga las áreas de pensamiento lógico y empapa el torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina. ¡Wow! O sea, literal toma el control. Totalmente. El corazón se acelera para bombear sangre a los músculos. La respiración se vuelve corta para oxigenar rápido. Y fíjate, incluso la digestión se detiene. A ver, pausa ahí. ¿El cuerpo detiene la digestión a propósito? Absolutamente. Piensa en esto. Si un tigre dientes de sable viene corriendo hacia ti, el cuerpo decide que digerir el almuerzo, pues no es prioridad. Sobrevivir lo es. Bueno, sí, tiene sentido. Toda la sangre se va a las extremidades. Por eso, los reportes de la Ibero y de la Secretaría de Salud señalan que la ansiedad se manifiesta con malestar gastrointestinal crónico, náuseas y tensión muscular severa. Claro, porque te estás preparando para correr. Exacto. El cuerpo se está preparando físicamente para huir de un tigre que en la vida moderna, pues, resulta ser una bandeja de correos electrónicos sin leer o una junta de trabajo. ¡Qué locura! Sí, el cerebro no sabe distinguir entre un depredador físico y un peligro social o financiero. Reacciona exactamente igual. Oye, eso cambia por completo la narrativa, ¿eh? Sentir ansiedad no es estar nervioso o tener poca tolerancia. O sea, es un secuestro fisiológico. Así es, no es falta de voluntad.
El cuerpo está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado, pero en el contexto equivocado. Y bueno, eso nos lleva a la otra cara de la moneda, que es la depresión. Porque si la ansiedad es ese exceso de electricidad, esa alarma sonando sin parar, ¿cómo encaja la depresión en esta metáfora de la casa? Pues siguiendo con la analogía, la depresión sería lo que ocurre cuando esa casa, después de tener la alarma sonando meses enteros, empieza a agotar sus reservas de energía. Ah, como que se le acaba la batería. Exactamente. El sistema principal entra en modo de ahorro extremo. Los focos se van fundiendo uno por uno, cuarto por cuarto, hasta que la casa queda en completa oscuridad. Biológicamente, lo que vemos no es simple tristeza. Ok. Es una reducción medible en la transmisión de ciertos neurotransmisores esenciales, como la serotonina y la dopamina. Fíjate que los reportes de la Secretaría de Salud usan una palabra que me llamó muchísimo la atención para describir esta falta de energía. Hablan de la anedonia. Ajá, un término clínico muy importante. Sí, y me parece un concepto clave que debemos traducir para quienes nos escuchan, porque explica por qué ese famoso consejo de «ay, échale ganas y sal a distraerte» es tan ineficaz, ¿no? Hoy sí, ese consejo hace más daño que bien a veces. La anedonia es, médicamente hablando, la incapacidad de experimentar placer. No es una apatía voluntaria, vaya, es una barrera química. O sea, no es que no quieran disfrutar. Para nada. Imaginemos que el sistema de recompensas del cerebro es un motor que funciona con dopamina. Las cosas que nos gustan, como escuchar música, abrazar a un ser querido o, no sé, disfrutar un pasatiempo, le inyectan combustible a ese motor y nos hacen sentir vivos. Claro, nos dan ese empujoncito. Sí, pero en una persona con depresión severa, la tubería que transporta ese combustible está bloqueada. La persona puede salir a caminar o ir a una fiesta, pero la experiencia no genera ninguna respuesta química en el cerebro. Nada, ni una gota de dopamina. Exacto. Todo se siente vacío, gris y sobre todo extraordinariamente pesado. Wow, y esto me vuela la cabeza porque, explica la incomprensión de la sociedad. Si alguien asume que la depresión es solo estar de mal humor, pensará que la solución es contar un chiste o una salida al cine. Sí, como si fuera algo pasajero. Pero si entendemos que hay una desconexión química, sabemos que la persona no está eligiendo no disfrutar. Sus interruptores biológicos simplemente no están mandando la señal. Y de hecho, la Secretaría de Salud subraya algo vital. Los síntomas son tan orgánicos que cambian según la edad. Así es, y es crucial reconocerlo. Un adulto puede articular que siente desesperanza o un agotamiento aplastante, pero las personas mayores, por ejemplo, pueden manifestarlo puramente a través de una irritabilidad constante o agitación. O sea, se ven enojados en lugar de tristes. Exacto, es muy común. Y los niños menores de 8 años que carecen de lenguaje para explicar un vacío existencial, pues lo somatizan. Un niño con depresión infantil a menudo acude al pediatra por dolores de estómago inexplicables. ¡Qué fuerte! Sí, dolores de estómago, mareos y cefaleas constantes. Su cuerpo, al no encontrar las palabras, enciende las luces rojas del dolor físico. Híjole, es fuertísimo entender que un dolor de estómago recurrente en la infancia puede ser el lenguaje de la depresión. Y bueno, al tener estas dos definiciones claras, llegamos a una de las revelaciones más grandes de los documentos que revisamos, porque hasta aquí suenan como problemas opuestos, ¿no? Sí, parecen polos opuestos. O sea, uno es exceso de alerta y el otro es falta de energía. Sin embargo, los reportes mencionan un fenómeno sumamente común que es el trastorno mixto. Es decir, conviven. ¿Cómo es posible que una persona tenga la alarma encendida a todo volumen y al mismo tiempo esté en la oscuridad absoluta? Bueno, ese es, sin duda, el mayor reto clínico que describen los investigadores de la Universidad Iberoamericana. Para entenderlo, tenemos que observar cómo una condición alimenta a la otra a través de lo que podemos llamar una respuesta autoinmune de la mente. A ver, cuéntame más de eso. Imaginemos la secuencia. Una persona desarrolla ansiedad. Todo afuera se siente como una amenaza abrumadora. El cerebro, en su función de proteger la vida del organismo, toma la decisión lógica de evitar el peligro. ¿Lo más natural?
Claro, entonces la persona empieza a aislarse, cancela compromisos sociales, deja de salir, se encierra en una rutina mínima. Claro, porque la evasión proporciona un alivio inmediato. Digo, si el evento social generaba pánico, el no ir elimina el pánico en ese instante, ¿no? Exactamente. Hay una recompensa a corto plazo, un alivio temporal. El problema es el costo a largo plazo. Al aislarse para calmar la ansiedad, la persona corta de tajo todos sus reforzadores naturales. Esos que decías que dan combustible. Sí, el contacto visual, el movimiento al aire libre, las conversaciones estimulantes. Todas esas cosas son las que el cerebro usa para fabricar la serotonina y la oxitocina que mantienen el ánimo estable. Entonces, si lo entiendo bien, el mecanismo de defensa de la ansiedad le corta los suministros de supervivencia a la mente. Así tal cual. O sea, el intento de protegerse es exactamente lo que pavimenta el camino hacia la depresión. Es verdaderamente paradójico. Es una trampa biológica perfecta. La persona evita situaciones para no sentir miedo, pero al hacerlo, mata de hambre a su sistema de recompensas. El cerebro, al no recibir estímulos positivos, asume que no hay esperanza en el entorno y entra en ese estado de apagón profundo. En la oscuridad total de la casa. Exacto. La persona termina en un estado donde no tiene la energía ni la voluntad para hacer nada, propio de la depresión, pero su mente sigue girando a 1000 por hora, plagada de culpa, miedo y pensamientos catastróficos, que es lo propio de la ansiedad. ¿Qué nivel de sufrimiento? Es un nivel de sufrimiento interno monumental. Y ese ciclo de agotamiento absoluto no ocurre en el vacío. Porque digo, si ya tienes un sistema nervioso operando al límite de su capacidad por una cuestión interna, ¿qué sucede cuando insertamos ese cerebro en la realidad laboral mexicana? Ahí la cosa se complica muchísimo. Claro, aquí es donde los datos de la Gaceta de la UNAM y el INEGI nos dan un golpe de realidad tremendo. Retomando la cifra del inicio, hablamos de millones de personas operando así, y casi un 20% de la población adulta reportando síntomas de ansiedad severa. Son personas que tienen que levantarse y rendir en un sistema que no se detiene. Y el sistema, francamente, parece diseñado para exacerbar el problema, ¿eh? Expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM, analizando cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos muestran la magnitud de la presión. México ostenta el récord de ser el país donde más horas se trabaja al año dentro de la organización. Es un récord nada presumible. Para nada. Estamos hablando de un promedio de 2.226 horas anuales. Si miramos a Alemania, por ejemplo, el promedio ronda las 1.300 horas. Es una locura, o sea, es casi el doble de tiempo. Literalmente, la fuerza laboral está viviendo dentro de su lugar de trabajo. Sí, viven para trabajar, pero aquí me surge una duda genuina, haciendo un poco de abogado del diablo. Digo, la humanidad ha sobrevivido a guerras, a hambrunas, a crisis históricas donde el descanso no existía. ¿Por qué ahora una jornada de oficina o de fábrica de 60 horas a la semana está causando un colapso neuroquímico a este nivel? O sea, ¿qué tiene de diferente este desgaste? Es una excelente pregunta y mira, la clave está en el tipo de estrés. Biológicamente, los seres humanos estamos diseñados para tolerar niveles altísimos de estrés agudo. Ok, estrés agudo. Sí, un pico de peligro, resolverlo y luego descansar para que el sistema nervioso vuelva a su línea base. Las guerras o los desastres naturales, aunque terribles, obligan al cuerpo a luchar o huir, utilizando esa energía física. El problema del trabajo moderno es que es un estrés crónico, de baja intensidad, pero incesante. Es como una gotita cayendo todo el tiempo. Exacto. El cuerpo genera cortisol continuamente porque las metas nunca se alcanzan, el jefe siempre exige más y, bueno, el tráfico es de todos los días. No hay resolución. No hay un momento donde el cuerpo pueda decir, ya pasó el peligro, apaguemos la alarma. Nunca se apaga. Y el exceso constante de cortisol es literalmente neurotóxico. Neurotóxico. Wow. Sí, con el tiempo, niveles altos de esta hormona empiezan a encoger el hipocampo, que es el área del cerebro encargada de la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Por eso el síndrome del trabajador quemado o el burnout no es simplemente estar cansado. O sea, hay un daño real. Es un daño estructural temporal en el cerebro provocado por un entorno incompatible con la recuperación humana.
Y fíjate, lo más irónico de todo esto es la contradicción económica. O sea, las empresas exigen jornadas de 12 horas bajo la bandera de la productividad, pero al privar a las personas del descanso, elevan el cortisol, encogen el hipocampo y provocan un colapso en la creatividad, el enfoque y la motivación de sus propios equipos. Exactamente. Es como darse un tiro en el pie. Están destruyendo biológicamente la herramienta exacta que necesitan para ser productivos, que es el cerebro de sus trabajadores. Es como, haz de cuenta, comprar una máquina millonaria y hacerla operar a temperatura máxima las 24 horas sin aceite. Tarde o temprano los engranajes se van a fundir. Esa es la paradoja de la modernidad. Y la UNAM advierte con urgencia que las organizaciones deben proveer acompañamiento psicológico y respetar el derecho a la desconexión. Y no por caridad, sino por viabilidad. Claro, porque si no, el negocio quiebra. Porque una fuerza laboral deprimida y ansiosa simplemente deja de funcionar, derivando en incapacidades y un costo humano incalculable. Ahora, esto nos lleva al punto más complejo y retador de nuestra revisión, creo yo. Si entendemos que el problema es tanto neurológico como sistémico, ¿qué opciones tiene una persona en el México real? Porque los obstáculos que detallan las fuentes son inmensos. Son grandísimos, sí. A nivel mundial, solo el 2% del presupuesto público de salud se destina a la salud mental. Y en el país, según la Ibero, la inmensa mayoría de la población trabajadora tiene ingresos muy limitados. Pagar una terapia privada de, no sé, 1,000 pesos por sesión cada semana está completamente fuera de la realidad del grueso de la población. Es una barrera estructural innegable. Y a eso hay que sumarle un factor más, que son las comorbilidades. El contexto de salud física en México complica todo. Tenemos altísimos índices de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Sí, lamentablemente somos líderes en eso. Y aquí es donde la ciencia une al cuerpo con la mente de una forma fascinante. Estas condiciones físicas generan un estado de inflamación sistémica en el cuerpo. Las células liberan unas proteínas llamadas citoquinas proinflamatorias. Ok, citoquinas. Y esas proteínas viajan al cerebro. Exactamente. Viajan por el torrente sanguíneo y logran cruzar la barrera hematoencefálica. Una vez en el cerebro, esa inflamación interfiere directamente con las vías que sintetizan la serotonina. No me digas. ¿Sí? Entonces, la depresión no es solamente un estado psicológico. Muchas veces está siendo empeorada por un estado de inflamación biológica derivado de una diabetes mal controlada o de una pésima alimentación por falta de tiempo. El cuerpo enfermo, literal, obstaculiza la química de la mente. Ese nivel de conexión cambia el paradigma completo. Si entendemos que la depresión puede estar anclada a la inflamación cerebral, decirle a alguien sonríe y cambia de actitud es tan absurdo e inútil como decirle a alguien con una fractura expuesta que camine con actitud positiva, ¿no? Tal cual es la mejor analogía. Pero a ver, esto me lleva a un conflicto enorme. Al ver barreras económicas tan severas, jornadas aplastantes e inflamación biológica generalizada, ¿no resulta hasta ofensivo pedirle a la gente que haga rutinas o que medite? O sea, ¿cómo empatamos el conocimiento científico con la falta de recursos y de tiempo? Es un dilema brutal, tienes toda la razón. Y es necesario reconocer que la responsabilidad final de sanar a la sociedad requiere cambios en las leyes laborales y en el acceso a la salud. Definitivamente. Sin embargo, los expertos y la Secretaría de Salud enfatizan que, a nivel individual, pues no podemos simplemente esperar a que el sistema cambie mientras el sufrimiento avanza. Las herramientas no pretenden ser una varita mágica que borre la pobreza de tiempo, sino, digamos, un chaleco salvavidas para no hundirse. A ver, explícame cómo se ve ese chaleco salvavidas en la práctica. El primer paso no cuesta dinero y es el más poderoso, que es la autocompasión y la validación. Entender lo que hemos platicado hoy. Saber que si no hay energía para salir de la cama, no es un fallo moral, es el hipocampo abrumado por el cortisol. Quitarte ese peso de encima. Exacto. Eliminar la culpa ya reduce una capa masiva de estrés. El segundo paso es encontrar anclajes biológicos mínimos. Nadie espera que alguien que trabaja 12 horas se convierta en un atleta olímpico, pero asegurar un horario consistente para dormir, por mínimo que sea el sueño, o intentar salir 10 minutos a la luz del sol en la hora de comida, le manda señales de estabilización al sistema nervioso. Es como regresar al cuerpo sus cimientos básicos para que pueda empezar a reparar los daños, ¿no?
Exacto, de eso se trata. Y lo más fundamental, romper el silencio antes de que la crisis sea inmanejable. Aquí es donde los documentos oficiales insisten en utilizar los recursos disponibles que sí existen y son gratuitos. Qué importante es eso. El principal en México es la Línea de la Vida. El número es 800-911-2000. Es una red de intervención telefónica que funciona 24 horas todos los días. O sea, siempre hay alguien. Siempre. Ofrece primeros auxilios psicológicos y puede orientar a la persona hacia opciones de atención pública o de bajo costo. Es un puente vital que ha salvado vidas. Bueno, repitámoslo porque es una herramienta tangible y real. 800-911-2000. Es vital saber que al otro lado de la línea hay alguien capacitado para escuchar cuando, pues, la alarma está a punto de reventar. Totalmente. Guarden ese número. Y bueno, acercándonos al cierre de esta revisión monumental, creo que es imperativo sintetizar los hallazgos, porque ver la radiografía de la salud mental, desde su química hasta sus obstáculos sociales, es transformador. Sí, si tuviéramos que condensar todo lo revisado, la idea central es que debemos dejar de ver a la ansiedad y a la depresión como debilidades del carácter. Sí, basta de ese estigma. Son verdaderas respuestas biológicas, adaptativas y fisiológicas de un sistema que está siendo llevado más allá de sus límites evolutivos. Ya sea por un entorno laboral aplastante o por la herencia genética, el cuerpo y el cerebro están intentando sobrevivir. Me quedo profundamente con la claridad de los mecanismos. O sea, entender que la ansiedad es la amígdala secuestrando al cuerpo para huir de un peligro fantasma, y la depresión es el cerebro cerrando sus conexiones de dopamina para ahorrar recursos, y que ese ciclo trampa, el de huir constantemente, solo alimenta el vacío. Creo que el primerísimo paso para desarmar la bomba es saber exactamente cómo funcionan sus cables. ¡Qué buena forma de ponerlo! Y el segundo paso es la compasión activa. Buscar redes de apoyo, validar lo que se siente, buscar ayuda profesional o marcar a la línea de la vida. Y entender que cuidar ese espacio mental es tan urgente e indispensable como tratar una emergencia cardiovascular. ¿Así de serio? Sí, la división entre mente y cuerpo es una ilusión. Somos un solo organismo integrado. Totalmente, pues ha sido un ejercicio sumamente revelador. Queremos extender un agradecimiento muy genuino a quienes nos han acompañado en esta revisión documental profunda. El tiempo que la gente dedica a comprender estos fenómenos no es tiempo perdido, es conocimiento que nos transforma. Nos cambia la perspectiva por completo. Sí, nos hace observar a un compañero de trabajo exhausto o a un familiar distante y entender que tal vez están librando una batalla neuroquímica invisible. Y bueno, nos hace radicalmente más empáticos. Y la empatía basada en el entendimiento científico es una de las herramientas más fuertes que tenemos como sociedad. Muchas gracias por acompañarnos, por abrir la mente a nuevas perspectivas y por permitirse explorar esta realidad humana con tanta apertura. Nos despedimos con mucho cariño, deseando que esta información sirva como un verdadero chaleco salvavidas o al menos como un mapa más claro para la vida diaria. Recuerden que la estabilidad mental no debe ser el último pendiente en la lista del día. Cuídense mucho y hasta nuestro próximo análisis. Y antes de apagar los micrófonos, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para que cada quien la analice en su entorno, entendiendo ahora cómo el cerebro literalmente se inflama y se agota ante la presión crónica del trabajo y el exceso de obligaciones. ¿Cuál es ese pequeño límite, por más diminuto que parezca, que se puede poner mañana mismo para proteger ese delicado equilibrio químico y evitar que la alarma suene hasta que se fundan los focos? Piénsenlo. Nos vemos en la próxima exploración.